Han llegado a las dependencias de Cineclub en Inema Turrejola 08666 una cinta de dudosa procedencia. Al revisarlas nos encontramos con un verdadero documental que tiene una historia perturbadora sobre Chiloé, fetos, deformidades y ¡oh por Dios! ¡Un sacerdote polaco! Esto es Cineclub. Cineclub es un podcast patrocinado por Cervecería Intrínsecal. Sé parte de un mundo con más cerveza y menos problemas. Y ustedes creían que nunca nos iban a auspiciar. ¡Mira, te burlaste! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. ¿Tú cachai que en el resto de los países los chistes polacos son como los chistes gallegos para nosotros? ¿En serio? No tenía idea. Los polacos son como los brutitos, clase trabajadora no calificada. Venga ese ánimo, ese aplauso, ¿cómo está? Acá Muy medio buenas enfermo. noches, muy buenos días, pueblo querido, pueblo de Chile e internacional que nos escucha a través de todos los streaming, los legales, los ilegales, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tremendo documental que la verdad es espeluznante y pelopúntico, hecho en Chile, así que peor aún, más terrible todo lo que vemos ahí. Y para eso me encuentro con una criatura salida de los más horrorosos avernos del infierno, de los lugares, con una greña terrible acá que ustedes no están viendo y que No te voy a permitir que hables así de Ñuñoa. No soy tu panelista, soy tu paneliste. Ahí escucharon a don Pedro Peruchenko saliendo de la ultratumba, tomándose un tecito con miel, jengibre y otros menjunjes para que su garganta, que no sabemos por qué está tan dañada, qué es lo que habrá hecho con esa garganta, mi amigo, para poder conversar el día de hoy. ¿Cómo está, señor? Bienvenido a su club. O sea, no estoy tan bien, pero haré lo posible de mutear el micrófono si debiera esa tos que me está quejando en las últimas horas. Pero dentro de todo, empastillado, así que sin fiebre, vamos a poder... Algo va a salir. ¿Y tú, Marco, cómo estás? Bien, contento. Hace tiempo no veía este documental. Creo que partiría lo primero. Dura 37 minutos. Está en YouTube, completamente gratuito, una calidad más que decente, con muy buen sonido. Así que si alguien no sabe lo que trata este documental, vaya y véalo. Póngale pausa a este programa y luego vuelve y lo escucha. Yo partiría con eso. Sí, capaz que este programa dure más que el documental. Sí, por eso quise partir antes de alargarnos y estirarnos todo, partir diciendo eso. Está en YouTube, se llama Los dibujos de Bruno Kulczewski del 2004 y está fácil de conseguir. Y es un documental sobre un caso muy extraño, muy peculiar que ocurrió en una de las pequeñas islas de estas localidades de Chiloé, al sur de este país. Bueno, supongamos que la gente ya lo vio, hacemos un corte de acá y nos tiramos el tiro. No. Es que hay un tema ahí, ¿es documental? ¿Qué género es esto? Tú no sabes lo que es un documental, tú no sabías. ¿Hablamos al tiro con spoiler? Hagámoslo al tiro. No, lo que digo es que porque cuando uno dice el género como que es un poco spoileroso, que es un documental falso. Un mockumentary, como le dicen los gringos. Sí, y se nota si es que uno es chileno porque de partida está hecho por Aplaplac, ¿cierto? Esa gran productora que nos ha entregado grandes cosas, lo más conocido a público internacional, 31 minutos, y conocimiento local, series como Mira Tú, mi abuelo y yo, ¿cómo se llama ese? Con la Blanca Levín. Me pillaste. Yo sé que Pedro Peirano ha trabajado en varios trabajos de guionista que incluyen películas como La Nana y No, de Pablo Larraín. También. Y guionista y dibujante de un cómic de culto noventero llamado Chancho Cero, con la historia de los periodistas que estudian periodismo periodístico en la facultad de periodismo periodístico. No sé si lo leíste alguna vez ese cómic. No. Yo me baño. No. Peirano es uno de los grandes exponentes acá de la narrativa chilena y en este Peirano caso un genio.
junto con su sidekick, en este caso, con su Lennon y McCartney, que sería en este caso Álvaro Díaz, hicieron este documental. ¿Cierto? Acá me está hablando la Carlota, está opinando también porque a ella le gusta mucho 31 minutos, me dice. No sé si escuchaste el maullido. No lo escuché. Es que justo estaba buscando algún datito, pero perdón. Nada muy importante respecto a esto. O sea, a ver, Álvaro Díaz y Pablo Pirano, como bien dijiste, son famosos por 31 minutos sobre todas las cosas. Pero son tipos que llevan ligados toda una vida a la producción audiovisual. Aparte son jóvenes, pues si no tienen con suerte 50 años los tipos, y desde los 90 que están dando vueltas. Y con muy buenos productos siempre. Y partieron pendejos esto, pues, eran en el ya fenecido canal Rock and Pop que se hicieron famosos, hicieron ya clásico programa Plan Z, que muchas de las tallas que ocupamos en Cine Club y en la vida diaria, acá los chilenos, vienen de ahí, porque supieron conectar muy bien con el humor particular noventero del chileno, pero no desde el cliché típico de chistes de Dino Gordillo, sin desmerecer el tipo de humor que hace Dino Gordillo, sino desde otra mirada. Entonces creo, y lo dejo aquí solamente, que podríamos prepararnos más adelante un especial sobre Aplaplac. Yo creo que da para tema, para que nos aplaplacicemos sobre el tema. Aplaplacicarse. Exacto. Así que eso, pues. ¿Tú conocías este documental de antes cuando salió ya por el 2004? ¿O lo viste? No, lo caché ahora, vi que existía, te comenté, tú me dijiste, es bueno, es de los Aplaplac, entonces le pongo play. Eso fue todo. No, nada más. Pero creo que está bien hecho. De hecho, como que me dio hasta un poco nostalgia de esos como reportajes periodísticos que se hacían a principios de los 2000. Es que más encima el locutor, el señor Manguera, Javier Solís, que el locutor de... Fernando Solís. Perdón, Fernando Solís, toda la razón. Que es la voz de TVN, esa voz cavernosa, FM, espectacular. Te da la seriedad de que estuvieses viendo algo real. Y una de las cosas que, así, bien en general, antes de entrar a contar la historia, el que noto yo es que es muy probable que la mayoría de las personas que son entrevistadas no sean actores, porque el tono de voz y el cómo modulan, en gran mayoría de los casos, son gente que se nota incómoda frente a una cámara, se nota incómoda frente a... Es como ver al Pancho Saavedra con la gente. Sí. Pero el documental es mucho más respetuoso. Claro, no se come la comida. No se come los fetos en esta historia. Así que también me pasó eso. En su momento, aquí en la prehistoria de internet, cuando todas las páginas eran www.elnombreloquebuscas.cl.com, salió la página, lanzaron la de Aplaplac. Y ahí estaban todos los productos que habían hecho. Y se te cargaban, pero se moraba un culo en que cargaran las cosas. Y entre eso aparecía este famoso documental que yo no sabía de qué se trataba, que eran los dibujos de Bruno Kulchevsky, y solamente estaba alojado el tráiler, imágenes y un texto. Entonces, las imágenes de los dibujitos mismos. Exacto, entonces durante muchos años yo quedé intrigado de que esto va a ser una película de Aplaplac, de qué se va a tratar, será real, será mentira, todo ese hueveo. Y un día, como si nada, navegando en YouTube, me aparece que está el documental. Y de ahí por fin pude verlo. Lo volví a ver ahora para esta grabación y creo que tiene más mérito del que vi en su momento. Porque es muy difícil, creo yo, sobre todo ahora que conocemos todo lo que es documental falso, hacer algo que no se note la falsedad de la propuesta. Sí, tienes razón. Hay varias cosas que son muy buenas, que tienen que ver con el estilo de cómo lo relatan. Uno es el hecho de contar una historia dentro de otra historia, que siempre es muy entretenido. Porque esto empieza porque se encontraron estos dibujos, no sé qué, y las cabezas, y de repente una revelación. Que siempre muy funciona muy bien. Claro, como muy Lake Moon o en la película japonesa, ¿cómo se llama la que vimos? Que también tenemos un capítulo. ¿Noroi? Eso, la maldición. Muy bien. Y al mismo tiempo creo que acotarlo a una duración de 37 minutos es perfecto. Tú, como decías, la gente que aparece hablando es incomodidad frente a la cámara, es no proyectar la voz, es muy nervioso, preparar mucho lo que dicen, pero se da con mucha naturalidad. Y eso intercalado con fotografías del recuerdo, tomas actuales, tomas de los diarios, etcétera, le dan el toque de género que necesita esto. Y aquí hay una cosa que creo que tenía una doble complejidad, al menos para el público chileno. Nosotros cuando vemos películas en otro idioma, como que
notamos o pasamos por alto si el acento está muy impostado, si la modulación es muy de actor, como que no notamos esos pequeños detalles, es algo que sea muy burdo, pero cuando vemos algo hablado en el castellano chileno, ¿cierto? Se nota de inmediato si es un actor modulando o se siente falso, que la caricatura, cuando siempre nos criticamos que hay flaites, digo, cuicos hablando como flaite, que se nota demasiado falso. En cambio acá, porque yo creo que son actores, digo, no son actores la gran mayoría de los que entrevistan y hablan, es porque se nota esa incomodidad y ese acento que es muy, muy difícil de imitar. Porque inclusive como que no modulan mucho, hablan así algunos, y hubiesen podido, y son chilotes, entonces en Chiloé hay un acento particular, sobre todo la gente más anciana, y dentro de ese acento no es como si uno estuviera viendo La Fiera, donde todos hablan como, mamita, ya está lista la tetera, vamos, como esa cosa como muy... ¿Por qué habla así? ¿Mm? Culona con chato. Égole guá. Entonces. Sí, pero, oye, tú antes tiraste otro elemento que también va por la misma idea, que es la voz de Fernando Solís como relator, pero también la utilización, yo pensaba, de Francisco Moat, muy joven. El Pancho Moat también. Sí, que es un periodista muy reconocido, que trabaja hasta el día de hoy, creo que trabaja en Radio ADN. Entonces siempre se puede escuchar, tiene un montón de libros de fútbol que nos gustan. Lamentablemente es del equipo incorrecto, pero bueno, no todo el mundo es perfecto. Pero todas esas cosas como que le dan un ingrediente. Y esto también creo que ayuda a la imaginería de tratar del principio, relatar una historia de los crímenes de la dictadura y que después se transforma en una cosa distinta. Oye, esa cuestión yo la encontré arriesgada y agradezco que lo hayan hecho, porque siempre nos quejamos de que en Chile no se hacen como ficciones de terror, porque la gran historia de terror de este país se llama Informe Valech, donde esa huevada es horror real. Y a diferencia de otras culturas, otros países que han hecho cierto duelo, han hecho cierto consenso como verdad y reconciliación, acá el tema de lo que es dictadura y los crímenes de lesa humanidad que hubo en esos años son temas no resueltos aún. Entonces no van a ver una ficción, o es muy ofensivo que haya una ficción respecto a esos temas. Y acá te lo ponen en contexto de aparecen cráneos de bebé en un lago en medio de esta isla, ¿cierto? Y empiezan, pero es 1985, entonces también en pleno la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, entonces ahí está, ¿qué serán? Lo asocias con el caso de Goyados también. Con el caso de Goyados, sí. Lo mencionan ahí. Entonces claro, hay toda una vertiente que es muy entretenido, que es analizar el caso. Se da este descubrimiento de los cráneos de bebé y ponen a cargo un juez que todo muy chistoso, que todos lo relatan como el juez más corrupto que existe en Chile. Como que si era un caso de dictadura lo iba a tapar rápidamente, pero que se sorprende al hecho de que no lo hizo o no lo cerró tan rápido. No, lo cerraron en un mes, avanzó toda la cosa. Sí, pero como que le dio con diligencia. Y claro, y acá la gracia es que utilizando nuevamente el lenguaje audiovisual, cómo es este juez, un compadre con sobrepeso, bigotito, anda en su auto a la época, y tiene esta pinta como de hueón corrupto. Como tú, ¿cachai? Si no, de los que anda, sale, se va a quedar ahí como a la UAT y va a jalar con los de la CNI toda la noche, y porque lo explican que era muy acomodaticio el poder este compadre. Entonces, claro, obviamente, si tenía que ver estos restos humanos de infantes, tienen que ver con la dictadura, ya se pone complicado. Entonces, de ahí empieza a desarrollarse toda la historia. Y yo siento que en este documental está la posibilidad de haber un largometraje. Que con más presupuesto y más tiempo hubiesen podido hacer un largometraje. Sí. De hecho, con la misma historia se puede hacer más largo. Sí. De hecho, yo encontré que hay un solo detalle, pero tal vez porque no tenían mucha plata nomás que no lo hicieron. Porque el documental ya es Álvaro Díaz el que sostiene la cámara, no lo muestran, pero se reconoce su voz de todos los lados cuando hacen las consultas. Y hay un momento en que le hacen las preguntas al juez, pero según yo entendí era como un video del pasado. Sí. Un video del presente. Así que acá si le hubiesen cambiado la voz hubiese quedado un poquito mejor. Como que el único detalle que le pasa, porque además esto debe estar grabado en un High 8, en sí, de estas cámaras más antiguas, porque la calidad de imagen es mala, no exageradamente mala, pero se nota que
que te da la sensación de que fuese algo de los años, de realmente un video del año 85. Y entendamos que este documental es del año 2004, entonces lo que está alojado en YouTube tampoco es una cinta en 4K. Entonces te da esa realidad de como cuando uno veía, no sé, los programas con Enrique Bañados, el periodista, cuando hablaban de los ovnis y cosas así. Entonces te da esa sensación de realidad, pero como la voz de Álvaro Díaz y Peirano son tan icónicas, ¿cierto? Que ahí se nota de inmediato que como que choca, es como escuchar a los personajes de 31 minutos tratando de hablar serio. Eso quiero decir. Pasa un poco ese efecto, que es una lástima. Es como cuando en los animes reconocí los doblajes mexicanos. Sí. Pero... Dale. Pero como te digo, eso nos pasa a nosotros los chilenos porque reconocemos muy bien la voz de estos compadres. Pero aún así, como te van contando la historia, se sobrepone a eso que te saca de la verosimilitud de que fuese un documental real. Y aún así, como te van mostrando estas historias de que están un poco de imágenes encontradas, de archivos, mejor dicho, y la pobreza que tiene este corto... como que no se resiente, ¿cierto? Porque tal vez en otros mostrarían más locaciones, otras vistas aéreas, cosas más bonitas, entonces, pero acá no, como que todo muy cómodo de estos reportajes televisivos que uno veía en su momento, sí, en esa época. En efecto, eso es lo que te provoca. Y está muy bien hecho. Me gustó como bueno, es que la duración hace que esto sea muy bueno. Tiene como sus partes casi difuminadas. Para separar, no, empieza con esto, es todo muy rápido, entonces no alcanzáis a separar, uno queda muy enganchado en la historia rápidamente. De hecho, yo me atrevería a decir que todo el tema de Bruno Kulczewski, como que su nombre debe aparecer en los últimos 10 minutos. Es que parten que muestran que encontraron unos papeles, ¿cierto? Sí. Unas ilustraciones que son una especie de fetus, pero con deformidades, como si las manos... Como un decálogo. Exacto, como estos dibujos que hacía Da Vinci de los fetos, es que de la mejor manera que lo puedo explicar. Y aparecen con las manos, con las deformidades, que tienen una colita, que tienen como una especie de cola que le sale desde la nuca, también a estos fetos, varias cosas así. De ahí te lo empalman con la historia de que aparecieron años atrás porque parte diciendo que con estos documentos logramos resolver un misterio que estuvo muchos años oculto en la isla de Chiloé. Y ahí te cuentan el tema de los fetos que aparecieron. Y que 20 años atrás, o sea, ya en los años 50, 60, una vez que le hace los peritajes, que también es entretenido, que habla una mujer que es una perito forense y que le va dando, como que van estructurando esta historia, sí, donde descubrimos que hay un sacerdote polaco que escapó de la guerra, llamado Bruno Kulczewski, que era muy querido por su comunidad en el sur de Chile, porque le ayudó a construir la iglesia con sus manos, estuvo supervisando todas las cosas, era una persona muy, muy querida por el tema, pero que venía con toda esta cultura de la idea de los demonios medievales del catolicismo, del cristianismo, y que en el sur del mundo lo empieza a emparentar con la historia del Imbunche, el Caleuch y todo ese tipo de cosas. Del Trauco también. Ahora, acá yo creo que se nota que era un documental hecho muy para el local, aunque creo imaginar que en el resto del mundo igual se va a entender por contexto, de que al hablar de estas son como las versiones latinoamericanas chilenas de los monstruos, criaturas, demonios medievales europeos. Y es lo que nos pasa cuando vemos películas asiáticas, que tal vez no conocemos realmente cuál es la criatura contra la que están peleando, pero uno dice, ya, esto es un fantasma, esto es un demonio, como que los vamos segmentando a nuestro entendimiento. A nuestra categoría, sí. Exacto. O sea, técnicamente te podría ser una película fortiana, ¿eh? Ahora que lo pienso. Bueno, sí. Puede ser, por lo desconocido. Pero sí, claro, la gracia es que te empieza a contar este juicio, este descubrimiento, una declaración de una señora que no la pescaron en su... La partera. Era la partera de Chile. Y me encanta el nombre que le ponen porque son de esos nombres antiguos que yo tuve tía, abuela o conocidas que tenían esos nombres así, que ahora ya no se escuchan. Ulmecinda Mancilla. Bueno. No es una... ¿Cómo se llamaría hoy día una Ulmecinda? Ulmecind Lady, no sé. No sé. Pero sí un nombre antiguo. Yo me acuerdo que una vez cuando yo estaba haciendo mi clínica me tocó una Uberlinda. Ándale, Uberlinda. Sí, pero también acá hay una cosa muy chilena en cuanto al lenguaje, porque al hablar que es partera, que es una matrona, ¿cierto? Pero estas son matronas que no tenían estudios, pero que sí ayudaban a las mujeres a parir. Conocimiento práctico.
Y como le decía, oficio. trajo a mucha gente al mundo. Ayudó a traer a mucha gente. Como que es el término que utilizan allá en Chiloé. No, si acá esta señora nos trajo a todos nosotros. La cuestión era de que tenía como una asociación, bueno, una asociación, como un pacto con este cura, donde el cura le indicó como ciertos detalles de cuerpos de bebés que tenía que fijarse si los encontraba en la visa. Y ahí... ¿Por qué? Claro, ¿y cuáles son esos detalles? Que son los que veíamos en las ilustraciones anteriores. Garras en las manos, mayor cantidad de dedos en las manos y pies, y lo que era más característico, aparte de la deformidad de la cara, eran que contaban con una cola justamente ahí arriba del culo. En la nuca. Pero esa cuestión encontré espectacular. Encontré como esos golpes de creatividad que no había visto en otras cosas, que es como esa cola que sobresale de la nuca. Y siento que es demasiado animal, demasiado mamífero, como que tú decís, ya, eso puede existir, puede que hayan criaturas así, y si un humanoide, ¿cierto? Un feto, un ser humano tiene esa cuestión, ya se lo lleva a la categoría de criatura de terror. Entonces, es ese pequeño detalle que solamente lo vemos en ilustraciones, porque tampoco tenemos presupuesto como para después hacer como la autopsia del extraterrestre mostrando el feto, ¿cierto? No vemos esas imágenes y tampoco se necesitan. A lo más mostraron un par de fotografías de unos fetos como en formol, con deformidades, sí, pero que no se aprecia muy bien la calidad, ¿no? Como que nos hicieron un muñeco para que se pareciera al dibujo, a eso quiero decir. Salvo una foto que tenía claro, guardada la señora. Pero es que eso también es parte del misterio, que se supone que la señora le entregó casi todos los documentos que tenía al juez. Al juez corrupto. Juez corrupto. Pero en verdad como que no estaba el expediente, no sé qué. Pero se había guardado un par de antecedentes y en esa había una foto de un bebé, que según ella ya había nacido muerto. Claro, porque lo otro, y eso es lo otro, que cuando empiezan a encontrar los cráneos de estos fetos, no encuentran el cuerpo. No, pues, entonces era mucho más macabro, de que decían ya, si eran un lugar de abortos que tiraran ahí, ¿por qué aparecían solamente los cráneos y no los cuerpos? Después esta señora, esta partida, contaba que el curita lo que hacía, Bruno le dice, el padre Bruno, era decapitarlos, ¿cierto? No sé cómo decirlo, pero le enterraba la cabecita, no sé si está bien dicho, pero con el cuerpo los quemaba, los cremaba, ¿cierto? Entonces, como para darles descanso ritual, real. Dan a entender que hacía un ritual para... Exacto. Porque lo que la misión que tenía este cura era combatir el diablo, pero el diablo en la forma más literal posible. Pero en un momento, cuando vean así como a la, no sé si es diócesis o estas cuestiones, pero religiosa, a una vicaría acá en Santiago, y entrevistan al tipo que es el relacionador público, que ese sí se nota que es un actor de inmediato, va y dice... acá el padre Bruno está cometido error, hay que entender que en lugares aislados de la sociedad se da mucho el tema también de como esta cosa de consanguineidad, dice, porque probablemente sí, el lugar aislado lo que quería decir era el incesto. Claro, por incesto. Claro, o tal vez por no variación genética inclusive. Si generaciones y generaciones de familiares y familiares de tercer grado teniendo hijos, bueno, así nacen los pujos. Entonces, pasa esta cuestión. Como que trata de darte la racionalidad de, no, este cura estaba loco y creía estar viendo demonios cuando en realidad eran malformaciones físicas que se pueden dar. Y de hecho en sectores aislados, valga la redundancia, en islas, se da mucho ese tipo de cosas también, porque no hay variación genética. Entonces trata de darle como esa pátina de racionalidad un sacerdote, y diciendo también, porque finalmente descubrimos que este sacerdote, el Kuchelski, Bruno Kuchelski, se suicidó y escribió como todo fue en vano, no sirvió para nada, como... Y él te dice, bueno, ahí notamos como en los últimos años este compadre estaba tan alejado de la doctrina católica que atentó contra su vida, que es el don más grande que te entrega a Dios y que es el único que te lo puede quitar, como para tratar de desligarse de la Iglesia Católica como institución, de la responsabilidad individual del sacerdote Bruno Kuchelski. No sé si te suena eso también que hace la Iglesia Católica. Sí. Pero es congruente con lo que hace, porque mandan a un cura que seguramente venía escapado en la Segunda Guerra Mundial, digamos, no como perpetrador de delitos, sino como se va a un lugar muy alejado, tal vez no era la persona con las mejores cualidades, bueno, claro, o sanidad mental, no sé, pero ese tipo de gente, claro, ya, necesitamos un cura, ya, mandémoslo a Chiloé, pues Chiloé queda lejos, y ahí es donde empiezan a suceder este tipo de situaciones.
Lo interesante, eso sí, es que el documental no deja establecido el hecho de que haya generado un culto, sino que era como una batalla personal que tenía Kulchevsky contra el demonio. Pero Eso lo a mí locura es que todo lo que hizo está apoyado, ¿cierto?, por la comunidad. No es como que lo hiciera oculto, sino como que el resto de sus feligreses sabía que esto estaba pasando y aceptaban que hiciera estos abortos ex post. Ahora, otra de las cosas que... Perdón, es que justo me tocó la tos, pero por eso la pausa. Pero sí. Aún así, la comunidad no está muy enterada. No se sabe bien, por ejemplo, el origen de las guaguas. Eso es un misterio que queda. Bueno, se habla como ya desde la racionalidad actual de que muchos de estos mitos del Trauco y todo justamente eran hijos no deseados y tristemente muchos por incesto o abuso entre familiares. Entonces, te mencionan eso. Y ahí esto es lo que voy, de que hay mucha información o mucha enjundia que son como potenciales, como si este fuese un piloto de una serie de televisión que después vamos a expandir todo esto, o o una película más larga, funcionaría completamente porque todas estas pildoritas, por qué un sacerdote huye desde la guerra, cómo llegó a Chile, todo eso no te lo explican, pero son estos detalles donde uno puede ir lucubrando e imaginando completando todo estos agujeros, que no son agujeros de guión, sino más bien de estos espacios vacíos donde la imaginación te pone a correr. Sí, son misterios que tienen que dejarse abiertos porque si no se vuelve fome la historia. Exacto. Y acá de lo que decía no sé, por ejemplo, si los muchachos de Yocto, Willy, ahí, por ejemplo, que no conocen estos mitos, si tal vez entenderían qué es el Trauco, qué es un imbunche, qué es un camagüeto, todo ese tipo de cosas. Claro. No están explicados, claro. ¿Verdad? No. Claro, y uno puede asumir de inmediato, este es como el pombero, este es un duende, este es un duende cachero, por así decirlo, que en todas las culturas tiende a estar que es una criatura contrahecha, fea, pequeña, pelo largo, perdón, el que se la agarra toda, ¿cachai? Entonces, hay este tipo de cosas en todas las culturas, pero tal vez si hubiese invertido mucho más tiempo en explicarlo, ya se empieza a, no sé, como a deshacer la idea de, si me tienen que explicar mucho estos elementos, tal vez la sorpresa de lo que vamos a encontrar se va desinflando. Sí. Pero yo lo que pienso, así, estos compadres, si no estuvieran solamente haciendo cosas de 31 minutos, ¿cuántas otras ficciones en este estilo podrían haber hecho? Pero yo encuentro que todavía son jóvenes, pueden volver. Sí, ojalá que hagan más cosas así, porque una de las cosas que me gusta también acá es que toma distintos elementos, pero no cae en el folclorismo de postal que muchas veces se comete cuando intentamos hacer esta historia fuera de Hollywood. Digo, si tú ves en todos los países que intentan imitar, no sé, un nuevo proyecto de La Bruja de Blair, que estamos hablando que fue hace 5 años atrás desde el estreno de esta película, desde el 99 al 2004 no había pasado tanto tiempo. Era un modo nuevo de contar historias de terror. Entonces, lo más fácil era haber hecho una historia mucho más folclorista, pero acá te meten el elemento que yo creo que es novedoso: dictadura por un lado, tenemos un sacerdote, todo lo que son historias del mal, de esta idea que subyace acá de esta cultura católica europea, de Occidente, versus todo lo que es la historia y los mitos locales del sur del mundo, que van chocando por ese lado, pero esto pasa suavemente. Entonces son todos estos elementos que se van mezclando que hacen que sea un cóctel tan entretenido para disfrutar como uno como espectador. Yo digo, vayan a verla. Partimos diciendo eso. Pero quiero insistirle o no. Quiero insistir, vayan a verla. No se van a arrepentir. Mira, es que a mí me hago cosas hablar más tiempo de lo que dura el documental, no sé por qué. Sí, es un problema así como... Pero tú tienes más de estos falsos documentales en YouTube. Tú eres un gran conocedor de este género. Mira, no es un falso documental. También está en YouTube, se puede ver. Es cortito también, que se llama, del año 2007. Mira, me acordé de lo que estábamos hablando, porque no todos los mitos chilenos o los mitos de terror son antiguos o están en la isla de Chiloé o solamente en el sur. En el norte, en Antofagasta, en Chacabuco, está un documental que es bien cortito, que se llama La sombra de Don Rodrigo, del 2007. ¿Qué Rodrigo? Perdón. La sombra de Don Roberto. Roberto. La sombra de Don Roberto. Menos mal. Que
que es un compadre justamente que está cuidando el tema salitrera, ya abandonada, todo. Y no quiero spoilear mucho, pero te diría que para mí sí se empalma con lo que es el tema del terror. Pero es un terror más bien histórico contemporáneo. Entonces la recomiendo completamente y es una historia que además es profundamente chilena. La sombra de Don Roberto, y está en YouTube, es cortito, recomendable, y en este caso por la seriedad del tema que tratan, prefiero no spoilear nada. Perfecto, ahí nos dejaste a todos metidos. Y si quieren ver algo más pop, hay también una película más en lenguaje de metraje encontrado, ¿cierto? De un compadre santellino que va a Chiloé. La película se llama Huacufe, está en Prime, en esa letrina exquisita, donde él empieza a grabar todas las cosas chilotas y es una especie de Bruja de Blair, pero en Chiloé, con Sí, todo lo me bueno y lo malo que comentado de conlleva esa hace un eso. tiempo atrás. No sé por qué no la he visto. Y dura como 1 hora 10 o una hora, así, es cortita. No es una gran cosa, no es una gran película, pero es disfrutable. Y aquí nuevamente creo que podría conversar muy bien cómo la misma historia o los mismos elementos folclóricos de Chiloé son utilizados junto con el metraje encontrado de dos maneras distintas para hacer productos que tienen resultados distintos. Entonces por ese lado Ya. también recomendaría verla. Pucha, Marco, dimos la vista en la comentado hoy día. Pero bueno, se nos fue. No, podemos hacer otra grabación. Pues, insisto, hablemos de Bla Black. Hablemos Hablemos de Bla Bla. ellos tienen un reportaje muy Hablemos bonito al de tiro, po. panceta de la de una mujer que era abducida por extraterrestres. O sea, temas paranormales hay también ahí, ¿cierto? O deformidades físicas como Bernardito Adrián, el Oye, Carená. esa historia de la abducción de extraterrestre se puede actualizar perfectamente a esta época. Absolutamente. Acá estamos dando, a mí me carga cuando en algunos programas a veces la gente recomienda cosas y no se explaya más, pero como son sketches tan cortitos que recomiendo mejor verlos que si yo lo explico, un chiste de 30 segundos, 2 minutos, y lo empiezo a explicar, no pierde. No, se vuelve fome. Damos los titulares solamente el día de hoy. Oye, ¿Ya? gracias por esta sesión, Marco. Sí, oye, y aprovechando voy a dar las gracias a alguien al futuro, a un auditor nuevo que se ha dedicado a comentarnos todas las cosas que nos ha escuchado y nos hace críticas constructivas. desde Oye, el respeto pero siempre. paréntesis, yo ya hice eso en un capítulo grabado previamente también esta semana. ¿Viste? Ya, si queremos a nuestros auditores, ¿viste? A don Álvaro también que nos está saludando constantemente. Yo no estuve entonces en esa grabación. Pero bueno, saludo doble. Va a llegar un día y va a recibir como 5 saludos seguidos. Pero Sí. se va a sentir orgulloso. Sí, y si usted quiere ser saludado por Cineclub, no sé por qué alguien querría eso, coméntenos, si nosotros nos compartimos siempre todo lo que Vamos a hacer un saludo de cumpleaños. Sí, un super beso para todos los auditores ahí, todo ese tipo de cosas. Un vampirito. Un vampiro. Ya, y nos estamos despidiendo. Ya, no, nos cerramos con Julio Videla ahí entonces, los cariñositos. Buenas noches, un besito en la Nos vemos. frente. Y usted recupérese, amigo mío. Muchas gracias. Sí, cuídense, tomen agüita. Y vayan a Chiloé.